Santiago Trancón, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Don Santiago Trancón, ya le conocen ustedes, es filólogo, profesor, escritor, ha publicado varios libros y cientos de artículos de análisis literario, político, crítica teatral. Don Santiago fue uno de los firmantes del famoso Manifiesto de los 2300, aquel manifiesto que ya alzaba la voz hace tantos años, don Santiago, avisando del problema. Mucho, desde 1981, ya ha llovido. 40 años ya desde que ustedes, los 2300, avisaron de la limpieza lingüística que se estaba poniendo en marcha en Cataluña. ¿Cómo se ven las cosas 40 años después? Pues con mucha desazón, mucho dolor, pero sin perder la esperanza, porque como analizo en el libro de la España sentenciada, de la que queremos hablar de hoy, pues todo se ha ido confirmando aquel diagnóstico precoz y ha ido profundizándose en los problemas que allí delatábamos, ¿no? Por eso da una sensación pues, de cierto pesimismo, pero aquí hay que cambiar y transformar en el optimismo de la voluntad, ¿no? Don Santiago, precisamente el motivo de llamarle era hablar del libro que ha publicado usted, España sentenciada pero no vencida, en donde analiza todo el tema de la insurrección golpista, la rebelión del separatismo catalán, que ha venido a amenazar la continuidad de España como Estado democrático. Pero ¿no hace usted una reflexión simplemente al hilo de los acontecimientos más inmediatos, sino que se remonta usted atrás en el tiempo y hace un repaso, por ejemplo, de las sentencias judiciales de las últimas 4 décadas que han permitido el intento de ruptura del orden democrático ocurrido en 2017, ¿no? Sí, lo primero fue analizar esa sentencia tremenda de la exculpación de los golpistas, que de repente, pues, no eran rebeldes, ¿no? Simplemente ensoñaron la rebelión y por tanto a un sueño no se le puede castigar. Eso es un poco lo que dicen sus señorías, ¿no? Pero claro, al analizar esta sentencia tremenda por las consecuencias y por lo que allí se contiene, que lo analice muy detenidamente, y cualquier lector se podrá ir pues espantando a medida que va comprendiendo lo que hay ahí contenido en esas 500 páginas, pues me pregunto, ¿y esto cómo ha podido surgir? Y ahí es donde veo que hay que buscar el origen. Entonces el origen me remonto a un repaso de las sentencias más importantes que a lo largo de los últimos 40 años han salido de los grandes tribunales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo fundamentalmente. Y es ahí donde veo que hay una continuidad en la dejación, en la cobardía, en la claudicación, en los cambalaches, que ha sido amparado con sentencias judiciales que son insostenibles desde el punto de vista no ya jurídico, sino de cualquier ciudadano que sepa leer. Pues claro, pueden decir, ¿qué te metes tú ahí que no eres jurista a analizar nada menos que las sentencias de los grandes tribunales? Pues que tengo no solo el deber, digo, no solo el derecho, sino la obligación de leerlas, entenderlas y comprenderlas como cualquier ciudadano, porque las normas están hechas para que los ciudadanos, como dice muy bien Félix de Azúa en una sentencia que recojo, dice que nada es real aparte de las sentencias judiciales y las matemáticas. Pues esto nos afecta mucho a los ciudadanos. Es lo más real que hay, porque determina los límites del orden social y de la conducta, lo que los jueces condenan o absuelven. Por eso es tan importante el tener esta visión global para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué. Exacto, porque usted en la primera parte analiza lo que es la sentencia del golpe, la vergonzosa sentencia del golpe del 1O, y después pues se plantea la pregunta del millón. Para llegar a esto, evidentemente, han tenido que pasar cosas que lo hagan posible. ¿Y cuáles son esas cosas? Y esa es la segunda parte que usted que usted analiza en el libro, empezando por aquella sentencia infame también de la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que se intentó en época de Felipe González y que luego, por presiones políticas, se tiró abajo por parte del Tribunal Constitucional. Y de aquellos polvos
estos lodos de incumplimiento inconstitucional en incumplimiento inconstitucional, pues tenemos España hecha unos zorros. Esa sentencia es clave para entender lo que ha pasado, porque efectivamente en la LOAPA está el embrión, el inicio de las claudicaciones de los altos tribunales. Me refiero a la élite judicial. No hablo de los jueces en general, los pobres que bastante hacen con afrontar la montaña de expedientes que tienen. Pero ahí sí se vio, porque era una sentencia, estaba basada en el artículo 30 de la Constitución, que desde entonces pues lo podíamos suprimir, ya podíamos tirarlo a la basura. Prácticamente se tiró un artículo de la Constitución, el 30, que otorgaba al Estado la obligación de armonizar las normas entre todas las comunidades autónomas, y entonces el Tribunal Constitucional lo que hizo es anularlo prácticamente, lo anuló por completo y desvirtuó, y la LOAPA ya no era ni ley orgánica ni de armonización, no podía existir. Con lo cual, el principio fundamental, que es la función del Estado de coordinar las normas, las leyes y unificar para cumplir que todos los españoles somos iguales ante la ley, pues eso desapareció radicalmente. Y si además se le otorgó a los estatutos lo que llaman, no sé quién lo sacaría, porque a veces yo no sé, hay gente muy creativa dentro de la élite judicial, le llama, eso pertenece al bloque constitucional, los estatutos. ¿Cómo que pertenece al bloque constitucional? La Constitución es única y una sola. No puede haber dos constituciones, los estatutos y la Constitución. Pues se dice que eso pertenece al bloque constitucional. Es decir, se procede a una revisión constitucional sin revisión constitucional, considerando, porque nosotros lo valemos, que los estatutos tienen carácter de constitucionalidad, ¿no? Claro, y que no puede haber nada entre el Estado y los estatutos. Vamos a decir, y claro, hace esa dicotomía absurda que se ha impuesto, que el Estado central y el Estado autonómico. ¿Pero qué es eso de Estado autonómico? No puede haber un Estado central y un Estado autonómico. Eso es incompatible. ¿Dónde dice la Constitución que existe un Estado autonómico? En ningún sitio. Existen autonomías, lo mismo que hay provincias, lo mismo que hay municipios. Y no digo que exista que España sea un Estado municipal, ni un Estado provincial. Es absurdo, ¿no? Muchas cosas de esas se han ido colando, y sentencia a sentencia los grandes tribunales han ido claudicando y han ido desvirtuando y pervertiendo el texto constitucional, que tiene sus limitaciones, sus antigüedades, todos las conocemos, pero que tomado al pie de la letra simplemente hay 25 artículos que yo señalo en el libro, por ejemplo, que simplemente con aplicarlos hoy ya cambiaría radicalmente la situación de España. Pues don Santiago, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero despedir el programa sin recomendar su libro, España sentenciada pero no vencida, publicado por la editorial Última Línea. Autor, don Santiago Trancón Pérez, a quien nuestros oyentes conocen de sobra. Muchísimas gracias, don Santiago. Gracias a usted, don Luis.